Una de las cosas que me asombra de Dios, de sus atributos, es su amor. Es algo que honestamente me abruma. Primeramente en mi propia vida, cuando recuerdo lo que era y en la forma en cómo a veces me comporto con aquel que dio su vida por mí, y a pesar de eso sigue mostrando gracia y misericordia en mi vida. Pero me asombra todavía su amor cuando veo cómo ese amor se desborda sobre aquellas iglesias inmaduras. Iglesias que Dios pudiera destruir en una sola sentada si Él quisiera. Por ejemplo, cuando vas a las cartas de las iglesias en Apocalipsis, te das cuenta de los pecados tan terribles que muchas de esas iglesias cometieron. Y a pesar de eso, Dios les da una oportunidad de arrepentirse, de volverse a Él, restaurarlas y sanarlas. Ves a una iglesia como Galacia, como se nos predicó hace varios meses por nuestro pastor. Una iglesia que se había desviado del evangelio, minimizando la obra y el alcance de la obra de Cristo. Y a pesar de eso, Dios usa al apóstol Pablo para llamarlos de nuevo al arrepentimiento y para que se acerquen a Él. Y así podemos decir de la iglesia en Colosa, de la iglesia en Tesalónica, pero aún más de la iglesia en Corinto, que es la serie que estamos exponiendo. Una iglesia que, de acuerdo al mismo apóstol Pablo, se congregaban para lo peor. Esta es una de esas iglesias en la que tú no quisieras hacerte miembro. Una iglesia en la que peleaban por tonterías, por asuntos de comida. Una iglesia donde peleaban por preferencia a sus líderes. Una iglesia que negaba verdades tan importantes como la resurrección de los muertos. Una iglesia que minimizaba el sentido y el significado de la cena del Señor. Y a pesar de eso, Dios les llama santos amados y usa de nuevo a Pablo, como lo hizo con otras iglesias más, para llamarlos de nuevo al arrepentimiento y volverse a Él. ¿Cuánto amor tiene Dios por los pecadores? ¿Cuánto amor tiene Dios por su pueblo redimido? ¿Y qué intención tan fuerte de rescatarlos y de restaurarlos a pesar de sus pecados y de su inmadurez? Y una de las formas más amorosas que Dios demuestra para una iglesia inmadura es poder llamarlos al arrepentimiento, usando la verdad en amor, como lo seguiremos viendo en esta carta. La iglesia en los Corintios, a pesar de tener un llamado glorioso y hermoso, como lo hemos visto en sermones anteriores, la realidad de Corintio era distinta. No estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios decía que eran. Eran una iglesia muy bendecida, tenía muchos dones y un liderazgo espectacular, pero a pesar de eso eran muy inmaduros. Y esto nos recuerda que porque una iglesia tenga mucha inteligencia o muchos dones, no necesariamente es sinónimo de madurez. Era una iglesia pobre en carácter. Una iglesia conocedora del evangelio incluso, pero llena de divisiones, conflictos y problemas entre hermanos que en lugar de estarse amando, como Pablo lo recuerda en el capítulo 13, se están peleando y dividiendo. En lugar de vivir desde su comunión con Cristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:9, estaban midiendo su valor, estaban midiendo su espiritualidad por la elocuencia, por la influencia y por la retórica y los dones de sus líderes. Había una gran desconexión entre los que son en Cristo y la manera en que viven. Había una contradicción entre una cosa y la otra. Y desde el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios hasta el capítulo 3, Pablo va mostrando de dónde nace esa inmadurez que estaba caracterizando a esta iglesia. Pablo desde el capítulo 2 nos va a dar más detalles informándonos acerca de aquello que estaba produciendo orgullo, competencia y desunión en una iglesia. Y por el amor que Dios tiene a su iglesia, como dije al principio, nos trae estas verdades como las trajo a ellos para nosotros también. Y en estos primeros 5 versículos del capítulo 2 de esta carta, comenzamos a entender en detalle la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué esta iglesia era tan inmadura?
¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta competencia? ¿Por qué tanto orgullo? Pero al estudiar estos versos, también necesitamos mirarnos a nosotros, trono de gracia, para preguntarnos hoy, al terminar este sermón, si estamos viviendo conforme a aquello que ya somos en Cristo, o sea, santos, hijos de Dios, o si nuestra fe, la mía y la tuya, ha comenzado a sostenerse en otra cosa distinta al poder de Dios. El lugar donde está arraigada nuestra fe sí importa. Y te lo quiero demostrar hoy a través del siguiente argumento. Una fe arraigada en la sabiduría humana es una fe impotente. Una fe arraigada en la sabiduría humana es una fe impotente. Y quiero desarrollar y probar este argumento con 2 puntos de estos primeros 5 versos de 1 Corintios 2. Punto número 1. Vamos a exponer los versos 1 al 4. Veremos los medios del ministerio de Pablo y del nuestro, o sea, de nuestro ministerio también. En segundo lugar, en el versículo 5 veremos el objetivo del ministerio de Pablo y del nuestro también. Así que sin más preámbulo, veamos esto. ¿Por qué una fe arraigada en la sabiduría humana? ¿Por qué es impotente? Veamos en primer lugar cuáles fueron los medios con los que Pablo arraiga su ministerio cuando planta la iglesia en Corinto. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1 lo siguiente. Esta es la palabra de Dios. Así que hermanos, así los llama, son sus hermanos. A pesar de todo lo que está pasando, todavía parece haber una oportunidad de llamarlos al arrepentimiento y de evidenciar lo que son. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. De acuerdo al libro de los Hechos, Pablo planta la iglesia en Corinto. Como hemos dicho al principio de esta serie de sermones, es la iglesia con la que Pablo pasó más tiempo. 18 meses entregando su vida en constante estudio y discipulado de la palabra. Y yo les decía al inicio de esta serie que parece mentira, nuestra tendencia es pensar, bueno, a las personas que más le invertamos tiempo son las personas que más van a madurar en el tiempo. Y no siempre es así. Debería ser así. La iglesia en Tesalónica, que es un claro ejemplo a seguir, fue una iglesia con la que Pablo solo estuvo 2 semanas, 2 días de reposo, y es una iglesia que se convirtió en un testimonio para todas las iglesias a su alrededor. 2 sábados. 2 sábados. Para aquellos que dicen, si me hubiesen dedicado más tiempo, yo hubiese avanzado más en esta lucha con estos pecados y en estas situaciones. Mentira. Hay gente aquí que tiene años aquí y sigue lidiando con las mismas cosas. Pero Corinto, 18 meses, nada más y nada menos que los estaba discipulando, no era cualquiera, era el apóstol Pablo. Un apóstol con una teología robusta y uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento en la plantación de iglesias. 18 meses, la iglesia más inmadura. Y aquí hay un detalle importante. Pablo invierte este tiempo, 18 meses, y luego escribe 2 cartas más para seguir discipulando a esta iglesia. Este hombre confía en la palabra de Dios, porque él sabe que la palabra de Dios puede hacer algo en el pecador y en el creyente inmaduro que nuestras propias palabras jamás van a poder hacer. Por eso esa idea de intentar corregir a alguien con que, bueno, en mi experiencia, en mi opinión, en mi testimonio, no. La palabra de Dios te dice, porque la palabra de Dios, dice el salmista, es la que convierte el alma, es la que alegra el corazón. De hecho, es la que hace sabio al sencillo, que es la idea hebrea para transmitir a alguien que pasa de la inmadurez a la madurez. Y eso se logra por medio del discipulado.
como Pablo también lo dice en Efesios 4. A la iglesia le dice: ustedes, con la verdad con la que han sido equipadas, impártanselas entre ustedes por medio del discipulado para que maduren a la estatura de Cristo. El discipulado es importante. El evangelismo es importante, pero el discipulado también. Alguien decía, creo que era Douglas Wilson, que cuando hay una iglesia que solo evangeliza y evangeliza, pero no discipula a los que evangeliza, son como esos padres que tienen un montón de hijos sin propósito. No sé si esa expresión va a sonar un poco fuerte, pero yo creo que ustedes me entienden. Que solo es parir, parir y parir. Pero los hijos no están recibiendo instrucción de sus padres, amor de sus padres, protección de sus padres, discipulado de sus padres, presencia de sus padres. Lo que hay en esa casa es puro ruido. Ya, y más nada. Puro ruido. Criando hijos, pariendo hijos sin propósito. Es como es esas iglesias. Aquí evangelizamos a miles, pero discipulando a quienes. Por eso Pablo entiende el valor del discipulado y cómo este produce madurez en la vida de la iglesia. Invierte tiempo en ellos. Y dice: cuando yo fui a ustedes la primera vez, se le está recordando la primera vez. Yo decidí algo. Cuando fui a ustedes por primera vez para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es interesante la palabra que Pablo usa en el versículo 2, me propuse. No fue una improvisación. No fue que llegó allá y dijo: ya va. Aquí esta gente le da mucho énfasis y relevancia a la retórica, a la persuasión, a la inteligencia. Por lo tanto, voy a cambiar mi plan. Yo venía con la idea de mostrarme inteligente y sabio. Bueno, voy a cambiar el asunto. No. La idea aquí de cuando él dice que se propuso, habla de una decisión consciente e intencional. Antes de viajar, yo dije: yo voy donde esta gente, con mucha debilidad, sin tanto alarde y retórica, y con un mensaje. El de un Salvador muerto en una cruz. Ese va a ser mi mensaje. ¿Por qué esta decisión? Recuerden que estamos viendo los medios del ministerio de Pablo. ¿Por qué esta decisión? Hermanos, porque la sabiduría de los hombres, de la cual Pablo va a golpear duramente desde la sección anterior hasta más adelante, produce ideas contrarias al significado de la muerte de Cristo en la cruz. ¿A qué me refiero? Para la mente natural, para la sabiduría de los hombres, la afirmación, la declaración de que el Rey del mundo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios creador, la idea de que ese Dios creador fuese ejecutado como criminal, avergonzado como un criminal, burlado como un criminal, juzgado como un criminal, sin hacer absolutamente nada contra aquellos que lo estaban golpeando, escupiendo y humillando. Que ese Dios creador, ese Rey del universo, muriera como un criminal por los pecados de otros pecadores que habían sido indiferentes a él mismo. Para la sabiduría humana, ese mensaje era estúpido, tonto, intolerante. Eso es una tontería lo que ustedes están predicándome. ¿Por qué? Recordemos los versículos 22 del capítulo 1. Vayamos un poquito más atrás. ¿Por qué este mensaje es rechazado de esta forma? En primer lugar, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esos son los dos públicos con los que Pablo tiene que lidiar cuando fue a Corinto la primera vez. Judíos y griegos. Bueno, los judíos querían milagros.
Los judíos se caracterizaban por pedir demostraciones poderosas, sobrenaturales. ¿Qué piensa un judío que pide solo demostraciones milagrosas y sobrenaturales? ¿Qué piensa en su mente cuando le dicen que su esperanza de salvación, el Mesías prometido, venía a salvarlos a través de la debilidad, a través de su muerte y a través de su humillación? ¿Qué cree que pensaría? Ustedes están locos. Porque el Mesías que yo espero va a hacer demostraciones de poder sobrenaturales. Vas a ver cómo va a destruir a sus enemigos con solo tronar los dedos. Y ellos ven al crucificado y les dicen, ese es el Mesías. Y ellos dicen, no, eso no tiene sentido alguno para mí. Porque ahí no hay demostración de poder, ahí no hay milagros sobrenaturales, ahí lo que yo veo es debilidad y vergüenza. Pero dice Pablo, y los griegos buscan sabiduría. Otro público al cual Pablo se enfrenta cuando va la primera vez a Corinto. Estos griegos buscaban algo más filosófico, algo más intelectual. ¿Qué piensan los griegos cuando ven al Cristo crucificado? Ellos dicen, yo pensé de verdad que el Mesías sería un filósofo sabio que daría respuesta a todas mis preguntas. Pero yo lo que veo es humillación, vergüenza y un hombre que incluso cuando le preguntaron qué era la verdad, ni siquiera pudo responder qué era la verdad. Se quedó en silencio. No, este no es. Esto no tiene sentido. Y por esa razón, Pablo decide llegar a esta audiencia, judíos y griegos, a los que buscaban milagros y obras sobrenaturales, y a los que buscaban solo algo intelectual, les trae un mensaje completamente contrario al que ellos esperaban, chocante a la lógica humana, chocante a las expectativas que ellos tenían con respecto al Mesías. Y ustedes dirán, ¿no será que Pablo no sabía hablar con buena retórica? ¿No podía persuadir? ¿No será que su problema era más de elocuencia, de dicción? Recordemos que el apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más distinguidos del judaísmo en su época. Pablo de hecho conocía la filosofía griega, dominaba la retórica y podía debatir con los mejores, y no puedes verlo en el libro de los Hechos. Pablo era un predicador persuasivo. No hay ningún problema con ser un predicador persuasivo, siempre y cuando persuadamos a la gente, podamos persuadir a las personas con la verdad. Pero un hombre tan capacitado como Pablo, habiendo recibido a los mejores maestros de su época, conscientemente decidió no usar esas herramientas como fundamento de su ministerio en Corinto. Él dice, yo no quiero que el fundamento de mi ministerio sea la retórica, la elocuencia y lo intelectual, que es lo que esta gente está buscando. Yo no quiero eso. Él pudiera haberlo hecho, pero decidió no hacerlo. Pablo rechaza, por un lado, negativamente ir con palabras de sabiduría y escoge predicar simplemente a Jesucristo crucificado. Y como dije antes, predicar al Cristo crucificado no era nada popular. En una ciudad como Corinto, la cruz representaba, escúcheme bien, la cruz representaba el fracaso absoluto. Para la cultura romana, un crucificado era símbolo de fracaso, debilidad, vergüenza. Para los griegos era una locura. Para los judíos era un escándalo. Pero Pablo había aprendido que justamente allí, en esta aparente debilidad y vergüenza, es donde se manifestaba la verdadera sabiduría de Dios. Ahí. El mensaje de Pablo era pura debilidad. Pero no solamente eso, hay otro elemento
del ministerio de Pablo. Miren el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ya vaya, Pablo. ¿No era suficiente traer consigo un mensaje que trae consigo debilidad y vergüenza para que tú mismo también llegaras también con eso? Pablo no solo predica un mensaje débil a la luz de los ojos de su audiencia, o sea, la cruz, sino que él mismo vino en debilidad personal. Me encanta esto porque yo vengo de un contexto de haber sido formado donde el pastor no puede mostrarse vulnerable ante sus ovejas. Usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que ser el que nunca lucha con nada. Usted siempre debe ser el que siempre está contento, alegre y gozoso. Si estás predicando de la aflicción, del dolor o del descontento, tú no puedes intentar identificarte en ningún momento con eso. ¿Cuántas personas pueden ir a consejería y escuchar que un pastor ha luchado en algún momento con la depresión y dice, no, tú no estás apto, yo quiero a alguien fuerte? Yo quiero a alguien que desde que se convirtió ha mostrado una vida vigorosa, enérgica, ferviente, apasionada, devota, que nunca haya luchado en algún momento con algún tipo de incredulidad en su propia fe. Tú no me sirves. Y déjame decirte que las iglesias en general hoy siguen practicando eso mismo que yo también en el pasado hice de manera inapropiada. Y lo que creamos es una codependencia de esos hombres. Porque si él es el hombre que nunca duda, que siempre cree, que siempre está ferviente, que nunca hay lucha, que nunca hay debilidad, antes de yo ir a Dios, prefiero ir a él, lo tengo más cerca y parece que a él lo veo, a Dios no. Y por eso yo no hago nada si el pastor no lo dice. Yo no tomo una decisión si el pastor no me escribe. Si yo voy a elegir una casa, que él me asesore. Si yo voy a visitar a alguien, que él me diga que puedo compartir. Si yo voy a orar por alguien, que si él me puede escribir la oración, que voy a orar. Y nos reímos, pero por esta misma iglesia han pasado muchas de esas cosas. Y ese tipo de cosas demuestra inmadurez también en el rebaño. Ustedes han visto a los bebés son súper dependientes. Ellos hacen cosas normales de bebé y tú no le puedes recriminar porque hagan cosas de bebé, ¿verdad? Como hoy mi hija a las 3:30 de la mañana se levantó y solo quería jugar y brincar. Cuando ya se quiso dormir comenzó a entrar el sol por mi ventana. Cosas de bebé, está bien. Pero no es preocupante cuando tú ves en adultos actuando como bebés. Aunque ustedes dirán, bueno, pastor, mi bebé, los bebés de muchas madres aquí tienen entre 30 y 50 años. Ya dejen ir a esos muchachos ya. Sáquenlo de ese coche gigante y déjenlo ya partir. Terminen de cortar ese cordón umbilical. Veo a muchos de esos bebés de 30 y 50 bajando su cabeza. Ya los identifiqué. Pues esta iglesia actuaba así por su propia inmadurez, como Pablo lo recuerda en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando les dice, ya yo a ustedes no puedo hablarles sino como a niños. Porque eso es símbolo de inmadurez lo que ustedes están haciendo, no tiene otro nombre. Pablo va con mucha debilidad. Pablo no tiene temor mostrarse vulnerable ante su audiencia. ¿Usted ha leído la segunda carta a los Corintios? ¿Usted ha leído cómo empieza? Pablo comienza hablando de dolor, de sus propias pruebas, que un momento donde tuvo desesperanza y estuvieron en el momento a punto hasta de abandonar. ¿Qué? Tú no esperarías escuchar eso de un teólogo como él, de un misionero y apóstol y pastor como Pablo. Pero lo puedes escuchar porque así lucen nuestros ministerios, están impregnados de debilidad. Ni siquiera Cristo llegó a eso. Cuando estaba en Getsemaní, en el dolor profundo, le dice a sus discípulos, vengan y acompáñenme a orar, acompáñenme que estoy afligido hasta la muerte. Cristo
¿Eres tú superior a Cristo? Y muchos se durmieron. ¿Y qué vino él? Con un fuete, ¡pa! Y los golpeó a todos. Porque así nos gusta reaccionar cuando la gente no nos da lo que queremos. Mira a Cristo y considera su ejemplo. Estoy afligido hasta la muerte, dijo el Mesías. Yo no sé de dónde sacamos esa idea. No le cuentes tus luchas a nadie. ¿De dónde sacamos esa tontería? Y hay un montón de pseudoevangélicos por ahí diciendo la rendición de cuenta no debe promoverse en las iglesias. Cada quien debe luchar solo con sus pecados y sus aflicciones. Ya sé cuál es el pecado detrás del que publicó eso. No tengamos temor de mostrarnos vulnerables. Hermanos, yo no tengo pena decirlo. Y estoy seguro que mi pastor tampoco. Nosotros no podemos resolverle la vida a ustedes. Les tengo una mala noticia. Yo no puedo cambiar el corazón de ustedes. Usted puede venir a consejería conmigo, conciso. Nosotros no tenemos el poder de arreglar su matrimonio. Muchas de las preguntas que usted nos hace no las sabemos responder. Hay momentos donde usted nos llama a pedirnos un consejo y en ese momento probablemente detrás del teléfono sus pastores estén afligidos, llorando y con las manos en la cabeza también tratando de resolver asuntos en su propia vida. No me da pena decirlo, también tengo debilidad. A veces también me cuesta ser el esposo que Dios quiere que yo sea, el padre que Dios quiere que yo sea. A veces también tengo que luchar contra mi carne que me dice no ores ni leas las escrituras. También en mis oraciones, yo no sé si usted lo sabía, también tengo que confesarle pecados al Señor míos. Yo no sé si usted lo sabía, también me canso. También hay momentos donde necesito dormir y desconectarme como usted cuando usted se va de vacaciones sin pedirle permiso a nadie. También soy débil. El día que me pare aquí o ministre la palabra a ustedes creyéndome fuerte, ese día este ministerio se viene abajo. Pero el día que también yo me crea fuerte, ustedes se van a volver solo dependientes de mí. Y el día que este hombre, por alguna razón, Dios me quite de este púlpito, por vejez, enfermedad, o porque mi pecado me alcance, cuando yo salga por esa puerta, más atrás va a seguir el resto. Una vez un pastor llegó a mi oficina y me decía, siempre le recuerdo a mi iglesia que dependan de Cristo y solo de Cristo, para que el día en que yo claudique, Dios me guarde, decía él, más atrás de mí no se vengan ellos. Para que el día en que yo muera, si el Señor me llama a su presencia, esa iglesia no termine acabándose o Catherine termine siendo la pastora. Como pasa en muchas iglesias tristemente. Por esa razón yo cada vez estoy más convencido por la Biblia que nunca, no hay ninguna página en la Biblia que diga que el pastor está llamado a hacerlo todo. Eso no existe. De hecho, toma los mandamientos que Dios dio a la iglesia y los que Dios dio a pastores, pásame la lista y vas a ver a quién dio más deberes. Sí, compruébalo en tu Biblia. Por eso nuestra labor es equiparte. Por eso es importante que estés hoy aquí. Que la verdad que se te está predicando tomes nota, la medites, la creas. Porque estas son herramientas que te estamos dando hoy aquí para aquello que vas a enfrentar mañana. ¿No se dan cuenta que para eso venimos el domingo? No simplemente para ocupar un espacio en la agenda o para vender los productos que estoy vendiendo, para ser amigos porque me siento sola. No, vienes aquí a ser equipado para aquello que vas a enfrentar allá afuera. Por eso los puritanos decían que hoy es el día de hacer mercado para el alma. Y puedes llevar lo que tú quieras en el carrito. Un mensaje de cruz chocante. Y el hombre que la trae es débil. ¿No es raro eso y muy diferente a lo que vemos hoy? De hecho, los enemigos de Pablo en 2 Corintios 10:10 decían de Pablo, sus cartas son duras y fuertes, pero su presencia corporal, cuando tú lo ves, es débil y su palabra despreciable. Así hablaban de Pablo. Y Pablo decía, ¿y? Pero hoy los predicadores de hoy le caen bien a todo el mundo. Al presidente, al gobernador, al vecino, a todos. Caen chévere. Y yo le voy a decir más adelante por qué esto puede estar siendo.
El mensaje de la cruz es un mensaje chocante, duro al corazón, porque va en contra del razonamiento humano y no hay nada que produzca algún tipo de exaltación en el hombre cuando tú traes este mensaje. Por eso, como decía Piper, la pregunta de Pablo no era, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? Porque hoy los cristianos se alegran, ay, se convirtió fulano, ese tiene un montón de amigos, sale en la televisión, es popular en YouTube. Esto era lo que necesitamos para que el evangelio se escuchara en todo el mundo. Señor, llegó un ayudante. Y el Señor dice, ¿en serio? ¿Necesitaba yo a alguien? ¿Necesitaba yo los amigos y los seguidores de él? Oh. Pablo no dice, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? La pregunta es, ¿qué puede hacer Cristo por el mundo a través de un indigno como yo? Esa es la pregunta. Yo sé de dónde yo vengo. Yo sé lo torpe que yo era para el estudio. Mi hermana con mucho amor en estos días me decía, es que tú te volviste inteligente fue hace poquito. Con amor me lo dijo. No hay un título en mi pared que diga doctor o maestro. Sé cuáles son mis luchas con mi orgullo y mi pecado. Sé lo débil que soy física y emocionalmente. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? No. ¿Qué puedes hacer tú con este hombre indigno, sin tantas capacidades, en un país que no es el mío, plantando una iglesia en una comunidad y en una cultura hostil y llena de una crisis muy fuerte? Por eso la pregunta no es, ¿cuánta fuerza puedo yo reunir para Jesús? Sino, ¿cuánto poder puede mostrar Jesús a través de mi debilidad? Pablo sabía que si quería ser un instrumento del Cristo crucificado, debía seguir el camino del Calvario. Debía dirigir la atención no hacia su propio poder o sabiduría, sino hacia el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Y por eso él termina el 4 y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Porque cuando hay debilidad, el poder de Dios se perfecciona. O sea, escúchame bien lo que te voy a decir. A ti y a mí nos conviene la debilidad. Porque cuando eso pasa, el poder de Dios se perfecciona. Cuando tú ves eso, tú dices, definitivamente lo que ha pasado en trono de gracia no es este hombre. Este hombre no tiene las capacidades para hacer eso. Es Dios. Y lo que pasa aquí en adelante también. Así que hemos visto, hermanos, en resumen, los medios del ministerio de Pablo. En primer lugar, debilidad en el mensaje. La cruz, escándalo y locura para el mundo, para los judíos que pedían poder, señales y milagros, y para los griegos que pedían algo intelectual, filosófico. Pero también otro de los elementos del ministerio de Pablo era debilidad en el mensajero. Pablo mismo trae este mensaje y ministra por 18 meses a los corintios con temor, debilidad y temblor. Aquí recordamos que hay un peligro fuerte cuando los líderes evitan mostrarse vulnerable. ¿Cuántos hombres he podido ver yo en pocos años de ministerio que por ocultar su debilidad, ellos y su familia terminaron peor, cayendo en el lazo del enemigo y en la trampa del enemigo? La debilidad nos conviene. Pero también otro elemento del ministerio de Pablo era el rechazo de la sabiduría humana. Él decide ir a ministrar no con palabras persuasivas de filosofía, cosas que le encanta usar muchos predicadores hoy para quedar bien con todo el mundo. Pero resulta que el mensaje de la cruz, como veremos ahora en último lugar, no tiene ese propósito. Así que hemos visto los medios del ministerio de Pablo. Veamos en último lugar en el verso 5 el objetivo del ministerio de Pablo.
Dice el versículo 5. Ahí establece inmediatamente un propósito. Para que vuestra fe, o sea, la de los corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, cuando fui a ustedes por primera vez, yo tomé la iniciativa de ir a ustedes con un mensaje de debilidad a su cultura, que era un Salvador muerto en una cruz. Pero en ese mensaje, detrás de ese mensaje hay poder y sabiduría de Dios. Pero también fui con debilidad personal, lo cual era chocante para ustedes porque ustedes buscaban hombres con mucha inteligencia, hombres con mucha retórica y con un mensaje que encajara con la lógica humana. Y tú llegaste con dos cosas contrarias a lo que yo esperaba. Y Pablo dice, y todo eso lo hice desde el principio con un propósito, para que la fe de ustedes no estuviera fundamentada en ese tipo de cosas superficiales, vanas y externas, sino en algo sobrenatural y único, el poder de Dios. Amén. Aquí Pablo revela el porqué. Aquí nos muestra por qué usó medios débiles. Su objetivo era claro, que la fe de los corintios, repito, tuviera el fundamento correcto. Y la pregunta que viene a nuestras mentes, pero ¿por qué está mala la sabiduría humana? ¿Por qué es tan peligrosa tener una fe anclada en la sabiduría humana? Bueno, yo quisiera que me acompañaran versículos antes. En este pasaje el contexto literario es útil. Versículos 18 al 20 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios y desecharé ¿qué? El entendimiento de los entendidos. Pero no termina ahí la idea, dice Pablo en primer lugar, que la meta de Dios es destruir la sabiduría de los sabios de este mundo y desechar el entendimiento de los entendidos de este mundo. Lo que te quiero decir, como decía Piper, es que Dios hizo necia la sabiduría del mundo planeando una salvación ofensiva a esa sabiduría. La ejecución vergonzosa de un carpintero judío que era nada más y nada menos el Hijo de Dios es el mensaje que Dios trae para destruir la sabiduría humana que intentaba ver y entender el mundo sin Dios y apelando solo al razonamiento y a la lógica. Si yo no entiendo eso, si yo entiendo eso, muy bueno, si no lo rechazo. Y Dios dice, bueno, para destruir tu sabiduría no voy a traer algo a tu lógica, lo que tú esperas, sino algo contrario. El medio y el hombre, la persona a través de la cual yo voy a salvar, no encaja en tu lógica. No encaja en tu razonamiento. Sí, a través de Dios se hará hombre, vivirá humildemente, cumplirá en toda la ley por ellos, será humillado por ellos, sufrirá la muerte que merecen ellos, y la vergüenza que merecen ellos y el juicio que merecen ellos para perdonar a aquellos que no tienen ninguna intención de acercarse a Él. Así lo voy a hacer. ¿Qué? No puede encajar en la sabiduría humana, porque si encaja, claro, ese mensaje es fácil de entender. Es fácil de comprender a mi lógica humana, así que con respecto a esta salvación yo debo recibir algún crédito porque yo lo entendí. En mi mente encajó, pero Dios viene y trae algo que ellos no pueden comprender por sí mismos, algo que ellos no pueden creer por sí mismos, algo que ellos no pueden apelar y razonar por sí mismos, que se requiere la intervención divina para que ellos lo entiendan y lo crean. ¿Para qué? Para que al final ellos no digan, yo lo entendí porque fui muy inteligente. No, tú lo entendiste porque mi poder obró en ti. Pero es muy torpe para entender eso. Por eso destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así que en ese sentido, por esa razón, la sabiduría humana es peligrosa, pero hay una segunda razón por la que es peligrosa y está enraizada en el mismo texto. Verso 26 al 29 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, ¿con qué propósito? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué nos recuerda eso? Que la sabiduría humana, el núcleo, el corazón de la sabiduría humana es el orgullo, es la arrogancia. Dice, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Pensemos en esto. Si el mensaje que ustedes predican, que promueve que el Salvador del mundo salva por medio de una de las muertes más vergonzosas y humillantes, la pregunta lógica que deberían hacerse es, ¿pero esa muerte fue por algo o por alguien? Algo tuvo que haber hecho. Sí, Él está muriendo en representación de malvados, de pecadores. La raza humana, la cruz dice, envía un mensaje. La raza humana es malvada y pecadora, destituida de la gloria de Dios. ¿Qué? O sea que tú me estás diciendo a mí que yo soy pecador. Sí, escuchen bien, judíos y griegos. O sea que tú me estás diciendo a mí que yo soy culpable de pecado ante el Creador del universo. Sí, escuchen, judíos y griegos. Entonces, como no quiero mostrarme culpable porque en mi mente no lo soy, ¿saben qué conclusión llego yo? Yo voy a considerar esa cruz necedad. Y así yo puedo mantener mi autosuficiencia y mi orgullo intacto, mi reputación intacta. Por eso es mejor negar dicho mensaje de la cruz, porque implica que esa muerte trae consigo culpables y yo soy uno de ellos y yo no quiero reconocer que soy un pecador. Por esa razón yo creo que el mensaje de muchos pseudopastores y profetas hoy es agradable a la luz de todo el mundo hoy, porque no tiene el propósito de ir hacia el pecado de los hombres, sino decirte, tú vas a ser millonario, tú vas a ser una gran persona, todos tus sueños se van a cumplir. ¿Y quién no quiere escuchar eso? De hecho, muchos de ustedes a veces se molestan porque aquí son confrontados con su pecado. Pero es nuestro mayor problema. No estamos aquí para congraciarnos con los hombres. No somos empleados de ustedes, somos siervos de Dios. Y por eso choca. Entonces, la cruz tiene como propósito, destruir la sabiduría humana. Voy a traer un mensaje en contra de tu razonamiento y lógica. Y dos, también voy a dar duro a tu orgullo. Porque la cruz te muestra algo. Tú eres pecador, tú eres culpable, estás destituido de la gloria de Dios, por naturaleza eres pecador, estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas a ese Salvador que fue colgado en esa cruz. Lo necesitas. No hay un Salvador más, no es Cristo más. Tú necesitas ese Salvador porque tú eres pecador y sin Él no hay esperanza de vida en ti. Sin Él no tienes vida eterna. Sin Él no tienes perdón de pecado. Sin Él eres enemigo de Dios. Sin Él te espera la ira venidera. Así que tú, judíos y griegos, necesitan este Salvador. Por eso predicamos a Cristo crucificado. Pero hay un tercer grupo, aparte de los judíos y griegos. Y necesito ir de nuevo atrás. Verso 24. Más para los llamados. ¿Quiénes componen los llamados? Judíos y griegos que han creído. Esos son los llamados. Que han sido llamados por Él. Cristo, poder de Dios. Y Cristo, sabiduría de Dios. ¿Quién puede estar aquí y decir que nunca rechazó a Cristo? Todos los que estamos aquí rechazamos a Cristo en algún momento de nuestras vidas. Su persona, su obra. Alguien un día nos predicó. Alguien un día nos habló de este Jesús crucificado y resucitado. Y luego de ese día, ahora Cristo, que parecía una locura para nosotros, que no tenía sentido para nosotros, ahora Cristo tiene sentido para nosotros después que alguien nos predicó y después que Cristo obró en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Ahora para aquellos que han sido llamados,
Para aquellos quienes antes Cristo era una locura y perdición, ahora para los llamados, gracias a esa persona que un día nos predicó y a que el Evangelio, el Espíritu Santo impartió vida en nosotros, ahora, ¿saben quién es Cristo para nosotros? Ya no es locura, sino poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora toda esperanza de vida y de salvación la ponemos en Él. Ahora tú le puedes predicar a preguntar a un creyente y dice, ¿dónde está tu esperanza de vida y salvación? Y no pueden nombrar a otro que no sea Jesús. En Él está mi esperanza de vida, en Él está mi esperanza de salvación, aun cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse, porque no sé si se dieron cuenta, parece que el mundo está en caos. No hay un rincón en el mundo seguro. Mi Señor está cada vez más cerca de venir. Y probablemente aquí haya alguien sin Cristo y pueda decir, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para ver a Jesús así? Porque para mí el Jesús que me predican mis papás me parece locura. De hecho, todo lo que ese evangelio trae me parece locura. Eso de tener paz cuando todo va mal, eso va en contra de mi lógica. Eso de tener gozo y alegría en medio de la pérdida, eso va en contra de mi lógica. Eso de perdonar a mis enemigos, eso va en contra de mi lógica. Eso de amar a los demás, aunque nadie me ame a mí, eso va en contra de mi lógica. Eso de dar más allá de mis fuerzas cuando nadie me da, eso va más allá de mi lógica. Que de la fe de nosotros no va en contra del sentido humano. De hecho, hasta la paz que se nos da sobrepasa el entendimiento humano. Eso de tener tranquilidad cuando las cosas están mal a mi alrededor, no es indiferencia. Yo no estoy negando el caos que hay a mi alrededor, no. Porque hay que tener mucho cuidado con eso de la indiferencia, que podemos confundirla con paz y no. La paz puede ver el dolor, puede ver el caos y ahí aferrarse al Cristo que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer, pastor, para no ver a Cristo como una locura y su mensaje? Y eso que me predican mis papás, dejar de verlo como un mensaje aburrido. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada. Estás muerto, muerta espiritualmente, dice Efesios 2:1. No puedes hacer nada. Alguien muy enfermo puede acercarse un poco al lado a su mesita de noche y tomar su medicina. Pero la Biblia no dice que estamos enfermitos. La Biblia dice que estamos muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. No puedes hacer nada. Lo que puedes hacer es más bien rogar hoy. Sí, Señor, Dios, tú sí existes. Yo he escuchado por tu palabra por medio del pastor. Yo quiero que tú me abras los ojos. Yo quiero que tú me des eso que ellos llaman arrepentimiento y fe, para que toda esperanza de vida y de salvación ahora descanse en ti. Yo quiero que tú me cambies. Porque me doy cuenta que por mí misma, no puedo dejar de hacer las cosas que hacen mis amiguitos. No puedo dejar de desear las mismas cosas del mundo. No puedo dejar de buscar la misma aprobación de los demás. No puedo dejar que si del cielo no me interese mucho. Yo, por favor, yo clamo a ti para que tú me abras los ojos. Y si llegas a clamar hoy así, es porque Él ya está obrando en ti. La conversión es obra de Dios, hermanos. Pero cuando Él obra en nosotros, cuando Él nos llama, no hay vuelta atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús llamó a Lázaro? No hubo vuelta atrás. Cuando el Señor nos llama, no hay vuelta atrás. Dice el versículo 5 en su parte final. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver cruz con poder? Yo no entiendo. Aquí hay una paradoja, que hay algo raro. Para mí todo lo que fluye de esa cruz es debilidad, no poder. Pero quiero citar a un siervo de Dios que decía, de la cruz fluye el poder de Dios, porque cuando Jesús estuvo más débil en la cruz, el poder de Dios estuvo más fuerte. ¿De qué forma? Levantando el peso infinito del pecado de todos los que creían en Él.
En el momento de la cruz, donde tú estás viendo debilidad aparente, derrota aparente, estás viendo al mismo tiempo el mayor despliegue de poder que no lo puede producir la sabiduría humana. Dios en Cristo levantando el peso infinito del pecado de todos los que creerían en Él. Detrás del mensaje del crucificado está el poder del Espíritu regenerando a corazones. Porque hay personas que pueden entender intelectualmente verdades y no necesariamente ser cristiana, haber nacido de nuevo. Se requiere el poder de Dios. Se requiere más que inteligente. Se requiere más que un lenguaje cristianés. Se requiere más que hacer un alarde de tu biblioteca y de tus títulos en seminarios. Se requiere una regeneración y una conversión que se puede ver a la luz de los ojos de los demás. Porque ¿quién pone una luz debajo de la mesa y no la pone arriba para que alumbre a los demás? Decía alguien, el poder en el que descansa la fe salvadora de un cristiano no es el poder de demostraciones militares, no es el poder político de negocios, no es el poder de la autoafirmación personal, no es el poder de la sabiduría y la elocuencia humana. El poder en que descansa la fe salvadora del cristiano es el poder de la gracia divina desplegada en la cruz del Calvario, que sostiene en el corazón de aquellos que han sido redimidos y que resplandece la vida de ellos en medio de sus debilidades. La sabiduría humana, en su deseo de entenderlo todo antes de creer, convierte la fe en un ejercicio meramente racional y no en algo de dependencia espiritual. Pablo dice que si la fe se edifica únicamente sobre la lógica humana, su cimiento no será el poder de Dios, sino la autosuficiencia del pensamiento. Por eso, mi pastor y yo siempre debemos pararnos aquí con debilidad, temor y temblor. No porque desconfiemos del poder de Dios, decía alguien, sino porque desconfío de mí mismo. No temo fracasar como el mundo entiende el fracaso, sino tener éxito en mi propia fuerza y sabiduría y así fracasar según Dios. Así se entiende el fracaso. Alguien decía, si hay algo que temo, es terminar teniendo éxito en aquellas cosas que no tienen que ver con la eternidad. Me preocupa que padres hoy están educando a sus hijos simplemente y principalmente para que tengan éxito en aquellas cosas que no tienen nada que ver con la vida eterna. Y se han acomodado a las solicitudes de sus hijos. Se rodean con los mundanos, no para impactarlos con el mensaje de la cruz, sino para ser influenciados por ellos. Incrédulos que menosprecian el día del Señor, incrédulos que menosprecian la santidad en la vida, en el matrimonio, en el hogar. Esos son los que te están impregnando a ti. Porque como decía J.C. Wright, tenemos que ser sinceros, es más fácil contagiarse de la enfermedad que de la buena salud. Padres de trono de gracia, tengan cuidado de no estar haciendo que sus hijos terminen teniendo éxito en aquellas cosas que no tienen ningún valor con la eternidad. Porque desde el infierno te lo van a reclamar. Papá, mamá, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué nunca lo ejemplificaste en el hogar? ¿Por qué nunca te cercioraras que viniera a sus pies en arrepentimiento y fe? ¿Por qué? Una fe arraigada en la sabiduría humana es una fe impotente. ¿Por qué? Porque no produce salvación ni madurez en el creyente. Y ahí los corintios estaban arraigando su fe en la retórica, conocimiento y la intelectualidad de su cultura y de sus líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Una fe fundada en la sabiduría humana depende de la emoción o la lógica, no del poder del Espíritu. La persona que tiene su fe arraigada en la sabiduría humana cree que porque algo tiene sentido o porque algo lo hace sentir bien, bueno, eso es correcto, pero no porque el Espíritu Santo le ha convencido de pecado y salvación. La relación con Dios que tiene esa persona está sostenida simplemente por el razonamiento humano, no por la regeneración divina. Una fe anclada en la sabiduría humana es una fe que depende de la lógica y se tambalea cuando algo no encaja. Ya va, no tiene sentido para mí que si yo soy un hijo de Dios, si sirvo al Señor, si he sido fiel a Él, me estén pasando cosas malas. Lógica.
No tiene sentido y ves a muchos que se apartan de la fe por eso. Ya yo no quiero congregarme, ya yo no quiero seguir a Dios porque lo que me está pasando no tiene sentido. Era el cuestionamiento que yo me hice un momento de tantos años esperando a nuestra bebé. No puede tener sentido, te sirvo en el ministerio. He sido fiel hasta ahora. Lo cual es una mentira porque como digo al principio hay mucha debilidad en nosotros. Pero nos encanta engañarnos. ¿Se acuerdan lo que le di al inicio que nos convertimos en falsos profetas? ¿Por qué no me ayudas si yo he entregado mi vida por ti, mi tiempo, energía? No tiene lógica para mí que yo haciendo cosas buenas para ti, tú no me des lo que te estoy pidiendo. Esa era una especie de evangelio de la prosperidad. Yo doy para que Dios me devuelva el doble. Una fe anclada en la sabiduría humana, cuando algo no tiene lógica, parpadean, abandonan. Por eso vivimos por fe y no por vista. Solo una fe sostenida por el poder de Dios permanece firme cuando la vida tiembla. El evangelio no destruye la mente. No estoy queriendo decir que con esto Pablo está anulando que pensemos, que usemos la razón. Hoy la gente se burla así de los cristianos. No, usted tiene que usar la razón. Usted tiene que glorificar a Dios con su mente, razonar, estudiar, discernir. El evangelio no destruye la mente, el evangelio la redime, poniéndola bajo la obediencia de Cristo y no al revés. Decía uno de mis profesores en consejería esta semana, él es experto en neurociencia, y él decía que se han hecho estudios donde él ha llegado a concluir que el cerebro de un cristiano y el de un no cristiano deberían ser diferentes también. No deberían estar igual de intoxicados de cortisol y de un montón de cosas a las que nos exponemos a la vista de nuestros ojos que dañan nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras capacidades cognitivas. El Señor no viene a hacer un lado nuestra mente, viene a redimirla. Así que hemos visto hasta ahora. Los medios del ministerio de Pablo son debilidad. Una debilidad que se convierte en el poder de Dios. Y el objetivo del ministerio de Pablo es para que aquellos que les ministre este mensaje de aparente debilidad, con su propia debilidad, sea para que la fe de ellos no esté fundamentada en la sabiduría de sus líderes, en la inteligencia de ellos, sino en el poder de Dios que se despliega en la cruz del Calvario. Hermanos, no basta con tener fe. Lo importante es dónde está fundada tu fe. Eso es lo que yo quisiera saber y que debo examinarme yo también. Porque una fe fundada en la sabiduría humana puede parecer fuerte por fuera, pero es frágil por dentro. La fe humana sabe mucho, pero cambia poco. ¿Se acuerdan? Es impotente, no produce fe salvadora ni madurez en el cristiano. La persona que tiene su vida anclada en la sabiduría humana usa la verdad como adorno. Habla de Cristo, pero no se parece a Cristo. Estos días escuchaba a alguien, pero mira, pero esa persona tiene hasta un PhD y tiene títulos en su pared. Bueno, más se espera de esa persona. A mí me asombra cómo hay personas que pasaron por buenos seminarios, recibieron buenos títulos y son pésimos para mostrar el carácter de Cristo con sus adversarios y en situaciones complicadas. Yo solo puedo concluir que la fe de esa persona siempre estuvo arraigada a la sabiduría humana. Al igual de los corintios, simplemente obtenía ese conocimiento para obtener aplauso, aprobación y reconocimiento. Pero el que tiene su vida arraigada en Cristo, en la sabiduría divina, se sacia con la aceptación que ella tiene del Padre. Una iglesia que no viva de aplausos, sino de la cruz, es una iglesia que anhelamos. Hermanos míos, ¿está edificada tu fe sobre tus razonamientos y el de tus pastores? ¿O está cimentada en Cristo y su poder? Los corintios se peleaban por la comida sacrificada a los ídolos, por sus líderes, por sus dones. Los tiempos no han cambiado. Las iglesias hoy se dividen también porque se parcializan con sus líderes. Se dividen hoy entre los pro vacunas, los antivacunas, los gluten free, los gluten max,
por la posición social, por el nivel académico. Y en esta fecha de Navidad, por los que ponen el arbolito, los que no, por los que le echan mayonesa a la yaca y los que no. Estamos buscando cualquier tontería para pelear. Una persona inmadura se caracteriza por andar en constante conflicto con los demás. Una persona conflictiva en la iglesia es una persona inmadura. ¿De dónde sacó eso, pastor? Los corintios. Sumamente inmaduros y conflictivos. Es una persona que arma su novela donde todos son los malos y ella es Marimar. Ella es la buena de la película. O el bueno de la película. Porque aún los hombres en medio de nosotros luchan también con la teología de la victimización. Y de eso hay que arrepentirse, ¿lo saben? Y no es si es verdad, mi hermano. Yo, Plinio Orozco, reconozco que he creado conflictos en esta iglesia y me he parcializado por los líderes como los corintios, pero, si ustedes no hubiesen hecho tal cosa contra mí, yo no lo hubiese hecho. ¿Saben qué acaba de pasar? Se acaba de dañar el arrepentimiento. Cuando alguien viene a confesar su pecado, que venga a hablar solo de su pecado. Si habla algo más, téngalo por cierto que usted está frente a un arrepentimiento falso, hipócrita. Yo quiero que hoy Dios nos conduzca a un real arrepentimiento. Que nos llevemos a examinar si nuestra fe ha estado anclada en la sabiduría humana. Si he cultivado una dependencia en los pastores de esta iglesia de tal manera que ya no puedo hacer nada si ellos no dan el go. Como si yo fuera un títere de los pastores. Y hemos dicho que esto agota pastores y al mismo tiempo promueve abusos en las iglesias. Si tu fe está arraigada en la mera sabiduría de llenarte de verdades, de información, pero que no aterriza al corazón, porque como decía Ray Orlutz, la generación de cristianos hoy no necesita más información, sino más transformación. Si a partir de aquí en adelante usted no recibiera más conocimiento y usted tiene todo lo necesario para poner en orden un montón de cosas en su vida. Así que pregúntese, ¿qué está haciendo con todo lo que ya usted sabe? También pregúntese qué es lo que lo está llevando a seguir ciertos predicadores o canales en YouTube y las redes sociales, que parece muy inteligente el hombre o la mujer. Uy, qué retórica tiene este tipo. ¿Conoces el testimonio de ese hombre o mujer? Ama a Jesús, se somete a una iglesia local. ¿Por qué en sus publicaciones no está una iglesia local sino su propio nombre? Porque ya estamos buscando el protagonismo de manera obsesionada. ¿Dónde está anclada nuestra fe? La sabiduría humana intenta entender a Dios desde la razón. Pero la sabiduría del Evangelio hace que la razón se rinda ante la revelación. Decía alguien, la fe fundada en la sabiduría humana siempre termina en el yo, como los corintios. Pero la fe fundada en el poder de Dios siempre termina en Cristo. ¿Saben por qué? Porque una fe arraigada en la sabiduría humana es una fe impotente. Si quieres ser salvo, cerciórate de que tu fe está anclada en la sabiduría divina, aunque tu lógica no comprenda eso. Si quieres madurar en la fe y que esta iglesia madure, cerciorémonos que nuestra fe no está anclada en la sabiduría de los hombres, sino en la de Dios, donde en la cruz de Cristo nuestro Salvador se despliega ese poder que la iglesia hoy tanto necesita. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, ten misericordia de nosotros. Pon orden en nuestras vidas. Pon temor en nuestros corazones. No queremos vivir un cristianismo de solo apariencia y conocimiento, sino de palabra y verdad.
No queremos volvernos dependientes de los hombres con respecto a nuestra salvación. Queremos depender de tu sabiduría y de tu poder. Queremos leer la palabra no simplemente para debatir o publicar, sino para ser corregido por ella, santificado por ella. No queremos leer tu palabra solo para entender verdades sobre Cristo, sino para adorar y amar más a Cristo. No queremos leer más tu palabra para depender ahora en adelante de nuestra propia sabiduría, inteligencia, biblioteca o títulos, sino para depender del poder del Espíritu Santo, quien es el que obra y mora en nosotros. Que hoy podamos mirarnos y decir, ahora entiendo por qué enfrento las pruebas como las enfrento. Ahora entiendo por qué el dolor me derriba como me derriba. Ahora entiendo y es porque he tratado de ser autosuficiente, confiando en mi propia sabiduría, en mis propias estrategias, en mis propias amistades y no en el poder de Dios y en Cristo que me ha regalado su presencia. Señor, cámbianos. Y que nuestra vida gire solo alrededor de Jesús, porque solo en Él está arraigada nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salvación y mi santificación. Solo con una fe arraigada verdaderamente en el poder de Dios podremos madurar en Cristo. Te lo pido en tu nombre. Amén.